puede ser un gran día. Hoy puede ser un gran día con Juan Muñoz Reja. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Cuando presentaba una de sus numerosas funciones en el Liceo de Barcelona, el compositor y director de orquesta Jordi Savall pronunció que la música antigua es el tipo de música donde es más evidente que todas las orillas de nuestro mar hablan el mismo idioma. Por eso hoy nos visita un músico estudioso y apasionado de la música antigua y sus compositores, un enamorado de la música coral que dirige una de las agrupaciones de mayor peso en el panorama regional y nacional. En él, juventud y experiencia, dos términos que últimamente no casan demasiado, van de la mano, pues su carrera profesional comenzó cuando apenas tenía 20 años. Además, dedica gran parte de sus esfuerzos al noble oficio de preservar y transmitir el patrimonio musical extremeño, tan pobre de defensores y tan olvidado por paisanos e instituciones. Hoy ha venido para demostrarnos que puede ser un gran día Alonso Gómez Gallego. Alonso, muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Bueno, oye, empiezas tus estudios musicales en el Conservatorio de Mérida, estudias piano con Esteban Sánchez, el célebre pianista de Orellana la Vieja. Bueno, cuéntame esto, ¿no? Porque no todo el mundo estudia con Esteban Sánchez. Pues la verdad es que sí, yo empecé muy pequeñito y esto tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Pero desde luego, tratándose de una figura como él, son muchos más los pros que los contras. Como contra únicamente el que con tan poca edad a veces los conocimientos que él te podía impartir podíamos correr el riesgo de no asumirlos bien. Pero los pros que tiene pues son espectaculares y aún hoy en día bebo de ellos, con lo cual muy contento. Me llevaron, estudiaba yo un año temporalmente en Puebla, en la Escuela de Música de Puebla, y gracias a Lali Atienza y a Keka Raya y Blanca Sánchez, pues rápidamente me llevaron otra vez a Mérida, de donde yo había partido, de donde estaba, y pude empezar otra vez a tomar los estudios en el Conservatorio de Mérida, donde los inicié, y ya en segundo de piano lo hice con él. Todo el mundo me hablaba de Esteban Sánchez, y la verdad es que era una persona muy asequible, muy sencilla y de la que aprendí mucho. ¿Qué te decía? ¿Alguna anécdota así que te sucediera? Porque te dio toda tu carrera, todo el tiempo que estuviste estudiando piano. Prácticamente sí, de segundo a octavo. A mediados de octavo fue cuando murió. Murió de forma súbita, yendo al Conservatorio de Mérida, o sea que... Pues como anécdota, es que no sé, lo recuerdo todo en sí, esos 7 años, como una anécdota en sí, porque aquella situación a una personita entonces de 10, 11, 12 años te sobrepasaba, ¿no? La vida por aquellos entonces transcurría como muy rápido y el hecho de estudiar con él era en sí una anécdota. Yo recuerdo que llegaba a las clases siempre muy nervioso. Esto lo recuerdo y le daba vueltas a la clase un día antes, 2 días antes. Me puso un sistema de estudio que empecé a aplicar y era muy duro, era muy sencillo, muy básico, pero muy duro. Y rápidamente empezó a dar resultados, pero yo llegaba muy nervioso a las clases y lo recuerdo siempre. Y él siempre trataba de suavizar el ambiente, nunca me riñó y siempre te decía todo con una sonrisa y con juegos de palabras. Esto me hacía a mí mucha gracia y bueno, lo recuerdo una época muy bonita, un poco tensa, pero no creo que ni más ni menos que cualquier otra persona de esa edad. Además, terminas la carrera con matrícula de honor en piano. ¿Por qué no te has prodigado como concertista? Porque a mí me han dicho que la suite Iberia se te da muy bien, ¿no? Bueno, la suite Iberia ya quisiera yo que se me diera bien. Supongo que se te habrán dicho la suite española. Y algún tema la suite española. No, la verdad es que el piano siempre me ha gustado, pero he tenido siempre conmigo una espada de Damocles, que ha sido el cambio de plan. Esto yo lo he vivido en primera persona y deberían los políticos un poco en este sentido conocer el daño que te puede llegar a hacer. Y es que estás constantemente estudiando con la sensación de si pierdo un año voy a entrar a estudiar por otro plan que o bien me va a aumentar los años o me va a cambiar el sistema de enseñanza. Esto estuvo pesándome absolutamente toda la carrera.
Y llegó un punto en el que me encontré en 10º de piano, antes el profesional era 8º de piano, luego tenía 2 cursos de superior, y me encontré en 10º de piano, y la posibilidad de iniciar los estudios de dirección coral, decidirme ya por estudiar dirección coral, porque si no lo hacía ese año, ya no podría estudiarlo por el plan que yo lo estaba haciendo. Tengo que decir que por plan 66, que es por el que yo he estudiado, pues después de terminar el profesional de piano, 8º, tenías que hacer 2 años más de armonía, otros 2 más de contrapunto, 1 más de fuga, y todo esto en años no los podías hacer simultáneamente. Y hasta después que no tuvieras un título superior y uno profesional, y el profesional de piano, no podías entrar en la escuela de dirección. O sea, estamos hablando de que era una carrera que para entrar previamente tenías que tener ya una titulación superior y la profesional de piano. Entonces me vi en un punto que después de haber invertido a lo mejor pues 16, 17 años de estudio en mi vida, pues se podrían alargar otros 4, 5 o 6 más. Sí. Y esto ya yo no quería alargarlo tanto, ¿no? Tomé la decisión de estudiar dirección coral y tenía muy claro que no podía compaginarlo porque ya empezaba a afectarme al rendimiento pianístico, ¿no? Además también empezaba a trabajar por esa época y había que tomar decisiones. Y no me arrepiento ni mucho menos. El piano lo tengo como un instrumento con el cual, o sea, sobre el cual me apoyo muchísimo a la hora de expresarle al coro lo que quiero y me vale para lo que necesito. Y por otro lado, la estética del concierto de piano para mí está en un punto difícil porque me resulta un poco árido, sobre todo poniéndome en el papel de una persona que no es muy aficionada a la música, estar 1 hora entera escuchando un concierto de piano. Más allá de la cualidades circenses del pianista, tienes que tener conocimientos y tienes que tener una cierta sensibilidad para apreciar toda esa literatura que te está transmitiendo el piano. Y el formato concierto, que en realidad es lo que quizá cuestiono en estos días, el formato concierto de piano es el que en este mundo en el que estamos tan rápido, tan acelerado, que necesita cosas tan concretas, puede estar entrando en una, podríamos decir, crisis. Y bueno, yo tenía claro que ahí no tendría yo mucho que decir. El formato está, la música está, es muy estrecho, es muy fijo. Lo que se toca en los conciertos de piano es siempre lo mismo. Actualmente se está cambiando, afortunadamente. Hoy estoy comprobando que la cosa ha cambiado, que se estrenan obras, que una de las cosas que a mí entonces una de las cosas que me preguntaba es por qué siempre se toca las mismas obras, los mismos autores. Efectivamente, digo, pero bueno, y nadie escribe cosas nuevas. Bueno, esos conciertos yo no los escuchaba en el entorno en el que yo me estaba formando, en principio en Mérida y luego ya aquí en Badajoz. Hoy afortunadamente he visto que sí, que se ha desarrollado, igual que se ha desarrollado la música coral. Pero yo siempre me he visto que tenía mucho más que decir en la música coral, entre otras cosas porque empecé a cantar muy, muy, muy jovencito. Empecé a cantar mucho antes que a tocar el piano. Alonso, ¿por qué la música coral? Pues creo que tiene un poco que ver con lo que te estoy comentando, que es lo que he hecho siempre, desde pequeñito, y que además aúna varias artes. Cuando tú cantas, no solamente estás utilizando la música y la melodía, sino que también puedes transmitir una cultura. Si en el caso de la música popular puede además transmitir una manera de ser, una especie de cultura muy muy localizada. Puedes transmitir una arte, por ejemplo, de poetas, de escritores que se ponen en música, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, en una misma expresión artística pueden confluir varias expresiones, y es a mí quizás lo que me apasiona. Y luego, el directo de un coro a mí me gusta muchísimo. Creo que puede llegar a tener mucha fuerza y puede
incluso incluir más expresiones artísticas como la expresión corporal, y puedes hacer un montón te da para desarrollar un montón de ideas. Yo creo que es muy original y que da mucho juego. Uh-huh. Estudias dirección coral en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, Manuel Castillo, donde recibes clases del granadino catedrático Ricardo Rodríguez Palacio, compositor, entre otros, de piezas corales como Ojos Traidores y Muerte en Granada. Cuéntame un poquito de esto, ¿no? Pues es una persona muy, muy especial para mí, muy importante en mi carrera. Mi relación con Ricardo empezó a los 15 o 16 años en el coro COACE. Es un coro que se confeccionaba con cantores de distintas federaciones corales, y yo, gracias a... por aquellos entonces cantaba en la coral Augusta Emérita, que dirigía Galindo, su fundador. Y en aquellos entonces me informaron de esa posibilidad, de esa circunstancia, y entramos. Ahí lo conocí. Y después de un ensayo, en el que él previamente nos había estado contando que era catedrático de dirección coral, primer catedrático y primer titular en dirección coral de España, pues después de un ensayo yo no me pude reprimir y fui a él a decirle: maestro, a mí esto me gusta mucho. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo para estudiar? Y me miró así un poco el hombre, algo asombrado, y me dijo bueno, a ver, ¿qué es lo que estudias? ¿En qué estás estudiando? ¿Qué haces del conservatorio? Yo por aquello entonces estaría en quinto o en sexto de piano, por ahí. Me dijo: bueno, pues mira, termina los 3 años que te quedan para el profesional de piano. Sácate el profesional de solfeo, el superior de solfeo si quieres y puedes, u otro superior. Cuando termines todo eso, haz los 4 años de armonía, los 2 de contrapunto y 1 más de fuga. Y cuando ya tengas todo esto, vienes a la Escuela de Superior de Dirección, al Conservatorio de Sevilla, y haces la prueba de acceso a dirección. Bueno, a mí aquello, no te voy a decir que me derrumbara, pero dije: qué puñeta, ¿por qué no? Y me puse a trabajar como... Bueno, realmente tampoco cambié nada, seguí trabajando. Lo único que pasa es que sí iba acotando en mi vida las cosas que iban siendo conducentes hacia ese camino. Y la anécdota vino cuando yo, una vez que tomé la decisión esta de la que antes te hablaba, pues me presento en Sevilla después de una de sus clases sin decirle absolutamente nada. Me presento: maestro, no sé si se acordará de mí, supongo que no, evidentemente ha pasado mucho tiempo y tal. Y usted me comentó esto, que hiciera esto y lo otro, y bueno, vengo a decirle que ya lo he hecho y que ahora qué hago. Bueno, el hombre se queda ahí un poco sorprendido y tal, y ese año me admitió como alumno oyente en sus clases. Estuve todo el año asistiendo como oyente sin cursar oficialmente. Luego al año siguiente entré de forma ya oficial. Y luego ya fui rápido. Yo ya había estudiado fuera, por libre, porque la dirección coral hay que estudiar muchas materias. Si quieres estar bien formado tienes que estudiar muchas materias por libre. Y estuve estudiando fuera las cuestiones más técnicas y tal, y con él ya me centré en cuestiones más teóricas y aprendí un montón y le debo mucho porque marcó ciertas tendencias que hoy tengo bastante acentuadas en los coros. Además, hay que decirle a nuestros oyentes que nuestro invitado es el primer especialista en dirección coral de Extremadura. Sí, podemos hacer una analogía ahí con el maestro. Él fue de España, yo de Extremadura. Bueno, Alonso, a los 18 años fundas y diriges la Coral Municipal Nuestra Señora de la Encarnación, de Pueblo de la Calzada, y la Coral San José de Calamonte. Bueno, esto es inaudito, ¿no? Con 18 años un muchacho dirigiendo ya coros, ¿no? Serías el director más joven de España. Yo no creo que lo fuera de España, y no lo sé si lo sería de por aquí. Sí que era bastante atrevido. Hoy lo veo una absoluta y total locura, dirigir tan joven. Es más, yo creo que empecé con la de Puebla a los 17, un poquito antes. Me da a mí, no lo recuerdo bien, pero por esa fecha. Lo que sí es cierto es que, bueno, que eran actividades que a mí me gustaban. Yo tenía esa necesidad de empezar ya a dirigir, y son épocas que recuerdo muy fructíferas para mi formación, porque aprendí muchísimo. Me topé con la realidad de un coro muy particular. Yo lo explicaba en las clases de dirección que tuve la oportunidad de dar aquí en el Conservatorio Superior de Badajoz, en la especialidad oficial, que estuvo vigente durante 3 años. Y lo decía a los alumnos que, a diferencia de un pianista, el director de coro tiene una particularidad. El pianista tiene su teclado, tiene su piano y funcionan todas las teclas suenan y tal.
el director de coro, cuando llega a un ensayo, puede encontrarse que hoy el mi no haya venido al ensayo, el fa esté un poquito triste, el sol tenga subidón, viene que se sale, el sol sostenido, es decir, son personas. Sí, sí. Y ahí está una de las primeras claves. Primero que tienes que tener instrumentos, luego que son personas y que como tales pues el estado anímico cambia y varía, con lo cual el director, además de hacer música, tiene que ser un buen psicólogo, tiene que ser un buen pedagogo y tiene que estar formado en muchas materias. Y de todo eso me di cuenta en esa época, que tú topas con personas y de las cuales al final de alguna manera también depende. El día del concierto te faltan 3 tenores y tienes 4 y a ver cómo eso, el compromiso lo asumes tú y luego pues muchas veces las cosas pasan así, las circunstancias de la vida pues hay un montón de imponderables. Pero recuerdo la época con mucho movimiento y que aprendí muchísimo. En esa época nace la coral Nuestra Señora de la Encarnación, también nace Amadeus. Fundé a través de la Concejalía de Educación, Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Calamonte la de Calamonte. San José, la coral San José. Y hoy en día siguen ahí. También por aquella época estuve dirigiendo un año la coral de Villafranca. Y jolín, el caso de la coral de Puebla o Amadeus es que siguen ahí en el panorama coral y siguen activas y haciendo cosas. Por lo tanto, me siento satisfecho. Sí que en esa época, lógicamente, como decía García Mato, algún pecado de juventud se comete. Es decir, tú no tienes una formación plena ni total, ni en el apartado personal, tú como persona, ni en lo musical. Con lo cual, pues evidentemente hay ahí esto. Y al mismo tiempo tú asumes unas responsabilidades que no son propias de la edad que tú tienes. Con lo cual las meteduras de pata pues tienen una relevancia, una envergadura superior a lo que a esa edad te corresponde. Y en ese sentido sí que en algún caso me he sentido criticado, ¿no? en esto, pero hoy me doy cuenta de que es propio de la actividad que tú has llevado, ni más ni menos. Claro, ¿no? Además con 18 años, es muy llamativo esto, ¿no? Con 18 años dirigir coros. En agosto de 1997, con 20 años, fundas y diriges el coro Amadeus de Puebla de la Calzada. Una agrupación que vamos a escuchar ahora, primeramente con una canción que os dejamos con ella y luego hablamos con ella.
Hemos escuchado al coro Amadeus de Pueblo de la Calzada, dirigido por nuestro invitado Alonso Gómez Gallego, en un concierto en la ciudad de Cork, en Irlanda, cantando una obra que se llama Nana de la Virgen María o algo parecido. Canción ¿no? de cuna de la Virgen María mientras acunaba al niño dormido. Me parece que es el título completo. De Juan Alfonso García, un compositor natural de Los Santos de Maimón, que ahora creo que está afincado en Granada. Bueno, hablamos un poco de este proyecto, cómo nace, con qué objetivos, qué persigues tú cuando fundas el coro Amadeus. Bueno, para empezar, lo fundamos aunque el primer concierto fue en agosto de 1997, creo que empezamos a ensayar un poquito antes, en julio o por ahí. Además, tiene su lógica. Si el primer concierto fue en agosto... No vas a jugártela allí, ¿no? No lo vamos a hacer el día antes. Imagina aquellos tiempos. Entonces, sí, yo en aquella época era muy joven, tenía 19 años y empezaba, pues, y todos los que estábamos en ese grupo era pues de esa edad, de 18, 19, no creo ni siquiera que hubiéramos algunos de 20, eran creo que más jóvenes que yo. Y así bueno, sí, algunos había. Y así empezamos, es decir, hicimos un pequeño concierto, pues como puede empezar hoy cualquier grupo. Las pretensiones, hacer música un poquito más allá. Yo sí que perseguía el hacerlo con un poquito de buscando unas cotas de interpretación que no podía alcanzar por aquellos entonces bien con la Coral de Puebla, que era la que yo dirigía, o no sé si ya entonces estaba con la de Calamonte o esto, ¿no? No, la de Calamonte vino después, o sea que no, era con la de Puebla. Entonces, pues esas eran las premisas, intentar hacer música de un poquito de prestar atención a la cuestión interpretativa, pero ya entonces me llamaba la atención, cuando hace poco he estado rebuscando en papeles y tal, que teníamos puesto en esos primeros documentos fundacionales, que no llegaron a ser ni siquiera estatutos, la asociación se hizo un poquito después y tal, pero en esos primeros documentos ya me llamaba la atención el hecho de poner 3 objetivos, que era atención a la interpretación, la formación de los cantores y la difusión y estudio del patrimonio musical español y extremeño, ¿no? El proyecto Amadeus en sí ha girado durante los 16-17 años que llevamos sobre esos 3 objetivos, y de eso es de lo que más orgulloso me siento, el haber sido coherente a esos 3 puntos durante 16 años que llevamos actualmente. Y no solamente coherente en uno de ellos o más en otro, sino que a lo largo del tiempo lo hemos ido dosificando. Durante una época la formación fue fundamental y sobrepasó la atención que prestamos al resto de áreas. Otra época fue la interpretación. Me estoy refiriendo a la época de 2002 a 2005, que participamos en varios concursos y en los que ganamos un montón de premios. De primeros premios, que hoy en día lo vemos y, jolín, es que es muy difícil, claro. Esto. Y actualmente en la etapa en la que nos encontramos ahora, más centrados en la difusión, promoción, investigación y creación de patrimonio musical, tanto español como extremeño, ¿no? Ves hoy esto y te sientes realmente satisfecho, es decir, bueno, pase lo que pase, yo creo que he cumplido lo que me había propuesto en aquellos momentos, y al mismo tiempo esa línea, esos objetivos dan sentido a mi trabajo musical con Amadeus, y es lo que hace que siga teniendo ganas, fuerzas y energía para seguir con el proyecto. Bueno, hay que decir que muchos de los cantores tienen mucho nivel. Incluso esta grabación que hemos escuchado, había una cantante que luego fue profesional, una soprano, Carmen Solís. Fue y es profesional, sí. Ahora que es muy joven, mucho más profesional y mucho mejor profesional. Sí. Aunque se ve evidentemente que ahí ya estamos hablando de palabras mayores, estamos desde pequeñito. Pero es muy interesante ver cómo por Amadeus han pasado muchos cantores, muchísimos, en las distintas etapas. Y varios de ellos hoy se dedican profesionalmente a cantar en coros, solistas, etcétera, etcétera. Y son más de lo que podríamos pensar por aquellos entonces en una agrupación afincada en Extremadura, ¿no? De hecho, algo muy bonito que sucede es que todavía hoy pues sigue habiendo cantores que entran en Amadeus, avanzan en su formación, y oye, la orientación debe ser buena cuando acaban siendo profesionales, y
y muy buenos profesionales. No es el caso solamente de Carmen Solís, te puedo decir que han pasado también por Amadeus Delia Gunde, Víctor Sordo, cantores todos que hoy en día es que se ganan la vida cantando. Y esto no quiero referirme que no en la docencia, que interpretativamente tiene Carmen Solís muchísimo. estuvo en la maestranza de Sevilla hace poco y Tiene mucho mérito. Carmen es una soprano ahora mismo que está haciendo papeles en el campo de la ópera y en galas líricas en los principales teatros, no solamente de España, sino también de Italia y en muchísimos sitios. Y con esto te quiero comentar un poco eso, que realmente, no solamente en esa época, ahora mismo también hay cantores que están estudiando fuera, que han empezado su formación en Amadeus, que ahora mismo ya están estudiando fuera y que se les augura también una carrera profesional muy, muy fructífera para ellos e importante. Y de eso pues también te tienes que sentir orgulloso, porque en otras épocas o en otras circunstancias a lo mejor no es fácil encontrar un círculo de gente en el que tú te encuentres bien, te encuentres a gusto, cómodo, sigas avanzando, sigas estudiando y tal. Muchas veces los cantores en las agrupaciones se sienten un poco huérfanos porque hay poca gente que vea en la música coral o en el canto una salida profesional. Afortunadamente en Amadeus no es difícil ver ese tipo de perfiles de personas. Y la gente encuentra ahí pues una ayuda, un compañero, alguien que se ha topado con el mismo problema. Y bueno, aunque no hay hoy en día las circunstancias económicas en las que estamos no nos permite desarrollar el proyecto educativo como quisiéramos, pero sí que podemos como poco asesorar e informar y bueno, orientar al cantor para que si quiere dedicarse profesionalmente pueda hacerlo con unas perspectivas que nosotros consideramos bastante solventes, ¿no? Bueno, la creación de Amadeus supuso una revolución, ¿no?, en el panorama nacional de la música coral, porque hasta la fecha quizás los referentes eran los coros vascos y de repente llega una agrupación de Extremadura y hace esto de los cantores. Claro, es muy, muy efectista, ¿no?, las actuaciones de Amadeus, porque los cantores se meten en el público, tienen un nivel interpretativo muy bueno y entonces de repente aparece una agrupación que revoluciona todo el campo este de la música coral y es de aquí de Extremadura, ¿no? Y esto es una revolución, ¿no? ¿Supone una revolución para ti o...? Realmente en aquella época supuso un revulsivo, más que una revolución, un revulsivo para nosotros mismos, para la música coral aquí en la zona quizás más hacia el sur de España. Pero yo no inventé nada, las cosas estaban. Sí que, como te comentaba antes, me influyó muchísimo el haber trabajado con Ricardo Rodríguez, porque él sí que ha sido un precursor en España de esta técnica. Pero los coros Speciati se hacían desde el siglo XVI en Italia. Cierto es que tiene una complejidad, en primer lugar por la obra, es decir, cuando tú separas a dos coros es porque hay dos coros en polifonía y esto ya de entrada es complicado. Si encima además lo separas, tienes que tener una técnica de dirección moderadamente clara para que esto funcione. El hacer además buena música y tal, bueno, pues esto ya sí que tiene que ver con tu manera de trabajar. Es cierto que nosotros en un determinado momento aparecimos en un foro en el que sí que estaba copado por tradición, por cultura, porque son zonas que han estado muy ligadas a la música, pues que son la zona del norte y la zona de Levante. ¿Qué es lo que sucedió? Que simplemente apareció una agrupación que quizás no estaba controlada por estas zonas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezamos a ser conocidos y se nos conocía por eso, por esa característica, sí, un poco, ¿no? O en muchos sitios nos conocían por esa característica. Creo que ha tenido mucho que ver también los concursos en toda esta etapa de este resurgimiento a nivel nacional e internacional de Amadeus, y el que en apenas 3 años ganáramos 6 premios nacionales, me parece. Primeros premios en polifonía, folclore, premio absoluto en el Gran Premio Nacional. En un año me parece que ganamos 2 premios del circuito de Gran Premio, del Gran Premio, porque hay como una especie de liguilla que le denominan Gran Premio Nacional de Canto Coral y que lo componían una serie de sedes.
y estaban reguladas por una serie de normas convergentes al Gran Premio Nacional, Gran Premio Europeo de Canto Coral y tal, un poquito más exigente o más ordenado, ¿no? Y conseguimos ganar en un mismo año, incluso te diría, en un mismo mes, 2 concursos de ese circuito, que tiene mucho mérito, ¿no? En apenas 15 días estuvimos en el Nacional de la Canción Castellana y luego en la Antigua, en País Vasco. Y en apenas un mes... 2 premios para casa, ¿no? 2 programas distintos y tal. Y luego ese mismo año ganábamos el Gran Premio Nacional en Polifonía, el Gran Premio Nacional en Folclore y el Gran Premio Nacional Absoluto. O sea, el 2005 fue espectacular. Un año... Muy bien. Ahora que has hablado del coro Specchiati, ¿cuáles son tus referentes en cuanto a la música coral? En el siglo XXI, hoy, o el siglo XX, en el que nos hemos desarrollado también, pues hay un patrón con el que me identifico mucho. Es el de las latitudes más altas, más hacia arriba, ¿no? Creo que son un referente toda la escuela de coros de la zona de Noruega, Finlandia, Suecia, y de ahí para abajo, pues las repúblicas soviéticas, Hungría, si seguimos para abajo, toda esa zona, todo ese eje, creo que ha marcado una línea coral muy, muy, muy interesante. Hoy por hoy, para mí, los suecos se llevan la palma, ¿no? Como directores, pues quizás Eriksson, que ahora recientemente ha fallecido, ha marcado también un antes y un después en la música coral europea. Toda esa zona, sigo hablando del norte, si te metes en Reino Unido, Holanda, zona de Holanda, Bélgica, Francia, van impregnándose de esa línea. Es un perfil sonoro que tiene que ver mucho con la cultura y que es radicalmente distinto al timbre y perfil sonoro que tiene por herencia y tradición también la zona italiana y toda el área mediterránea. El área mediterránea quizás es más lírica, más belcantística, y en el norte la concepción coral es más instrumental, más como el coro como un único instrumento. Yo me siento más identificado con esa línea, y en cuestión de repertorios y tal, me gusta interpretar la música contemporánea sobre esa línea vocal. En el ámbito de la música antigua, para mí un referente es John Eliot Gardiner, el coro Monteverdi, porque creo que también supuso un antes y un después en la interpretación de música antigua. Creo que acercó muchísimo la música antigua al oyente y, sin hacer de menos a Jordi Savall, ni mucho menos. Es decir, cada uno en su línea yo creo que han aportado mucho a la música antigua. En el caso de Jordi Savall, yo creo que España ha aprendido a escuchar música antigua gracias a Jordi Savall. No quiero decir que sea el único, hoy en día se están haciendo muchísimos y muy buenos trabajos con otras agrupaciones muy, muy, muy solventes, y cada vez salen más y son más solventes. Esto es fruto y producto de un desarrollo que lógicamente vamos adquiriendo. Bueno, volviendo al coro Amadeus, ¿cómo es esto de dirigir un grupo de cantores tan heterogéneo, ¿no? que de diferentes edades, ¿no? de diferentes ocupaciones? Es difícil agrupar ahí un compendio de gente tan distinta, tan diferente, ¿no? Y que luego todo suene tan compacto, una agrupación que suena a la vez tan homogéneo, ¿no? Tan musical. Es un trabajazo, ¿no? Pues es difícil. No sé muy bien cómo responderte a esto. La verdad es que es lo que he hecho siempre y no sé, no concibo mi vida ahora mismo sin un ensayo, ¿no? Junto a los horarios del conservatorio, un momento muy importante de mi planificación en el invierno es la programación de ensayo y la selección de cantores para ese año, ¿no? Tenemos ahora mismo varias secciones, y sí que desde hace 5 años o así estamos centrándonos en la formación de cantores de edades infantiles y juveniles. Esto creo que también es importante porque permite a niños, a jóvenes, primero vivir de la experiencia musical y coral, que para mí es una experiencia notablemente productiva y enriquecedora en la formación de un niño. Concebimos el coro de alguna manera como modelo de sociedad, y yo creo que esto
para un niño tiene que ser... le debe ilustrar mucho. De hecho, las experiencias que tenemos es que salen muy contentos todos de esa etapa, y ahora cuando hablamos con gente que ha integrado Amadeus Sin hace 3-4 años, recuerda ese periodo con muchísimo cariño, con lo cual algo se les ha dado bueno. En las otras edades sí que depende un poco de ciclos sociales que se producen en donde está el coro. Ahora mismo el coro ensaya y trabaja en Badajoz, y hay épocas en las que, bueno, te entra gente de un perfil, te entra gente de otro perfil. Tú normalmente vas seleccionando un poco, no tanto por las voces, que esto es utópico, es decir, hoy por hoy pocos son los coros que pueden seleccionar verdaderamente sobre un perfil tímbrico. Sí. Tú haces una selección que tiene que contemplar los parámetros de disponibilidad del cantor, en primer lugar. Luego intentas que sean conocimientos, porque ahora mismo sí que es difícil el nivelar ese aspecto. Y luego también la adaptación al grupo social en el que va a entrar, ¿no? El grupo tiene un perfil y una dinámica que hay gente que se adapta y hay gente que no se adapta. Entonces, bueno, tú un poco tienes el resultado de lo que queda después de haberse cribado en cada uno de esos francos, ¿no? Y por eso el coro va cambiando. También tiene mucho que ver donde pongamos nosotros el foco de trabajo. Durante el 2002-2005 estuvo en la interpretación, pero hoy en día, por ejemplo, está más puesto en el estudio, la investigación y difusión. Esto hace que a lo mejor no tengas que ser tan exigente en el plano interpretativo, aunque yo siempre trabajo duro, pero no es lo mismo preparar 4 obras para un concurso que estás trabajando 3 meses específicamente en esas 4 obras y que acabas cantando esa obra casi haciendo el pino, que tener que montar en 6 meses 2 programas distintos con 14 obras cada uno y con obras de mucha polifonía y tal. Evidentemente no puedes llegar a la cota de precisión ni de interpretación ni de sonido que a lo mejor tú quisieras, ¿vale? Y estamos en ese momento ahora. Por eso ahora quizás es un momento bueno para entrar en el coro y sobre todo disfrutar de muchísima literatura. Yo hablo de esto y hago un símil con los libros, ¿no? Es bonito venir ahora porque ahora estamos leyendo muchos libros, estamos leyendo muchas cosas, y esto hace que tú conozcas no solamente la música de tal autor y de tal otro, sino que además conoces música antigua, conoces música de autores actuales, contemporáneos, y al mismo tiempo tienes la posibilidad de conocer los textos de Menganito, los textos de Fulanito, en este caso, por ejemplo, de Gabriel y Galán, de Chamizo, pues porque nos están escribiendo obras, por ejemplo, para el concurso internacional de composición sobre textos de estos autores. Esto al final hace que la experiencia coral sea muy enriquecedora en el plano cultural. Muy bien, pues vamos a escuchar al Coro Amadeus de Puebla de la Calzada, y esta grabación en concreto es de un concierto que ofreció el coro en Sevilla, en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, también dirigido por Alonso Gómez Gallego, que es nuestro invitado. Vamos a escuchar al Coro Amadeus.
Bueno, hemos escuchado Dulcísima María, una pieza coral de Dante Adreo, el compositor hispano-argentino. ¿Qué dice la gente cuando escucha el coro Amadeus? Porque esto es imposible que se te ponga los pelos de punta, ¿no? Que emocionarte cuando escuchas esta formación. Pues esta obra concretamente, la verdad es que la música de Dante Andreu funciona muy bien, ya lo decía en algún foro, y es algo con lo que estoy totalmente de lo que estoy totalmente convencido. Conduce muy bien las voces, conoce muy bien el coro, ha cantado y eso se nota. La obra funciona también muy bien. De hecho, esta grabación creo que es de 2011 por ahí, ahora mismo nos suena, yo creo que bastante mejor, es decir, sigue creciendo la interpretación. La gente le encanta, esto se ve, pero te tengo que decir que normalmente tú ya lo intuyes cuando ves las sensaciones del coro. Si el coro lo observas, tú ves que es un termómetro fantástico para ver y comprobar si las obras funcionan o no funcionan. Y concretamente con las de Dante Andreu funcionan todas. Estamos muy contentos de cantar esta obra por una razón también muy importante, y es porque esta composición se presentó al primer concurso internacional Amadeus de composición. Se presentó creo que la primera edición fue en 2006 o 2007 y tal, y hoy en día pues una obra interpretada no solamente por Amadeus, sino por otros coros, incluso americanos y incluso también de Asturias, que no me salía el hecho que la obra se la dedicó finalmente a un coro que ahora mismo es una potencia a nivel europeo, que es el León de Oro, con el que hemos compartido también algún avatares. pero sí, la obra es muy buena y funciona muy bien. Entre las actuaciones más destacables del coro Amadeus están la del Teatro Romano de Mérida, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia o el concierto de la ciudad de Cork, de Irlanda. De todos los conciertos, ¿con cuál te quedarías? Hay uno que no tanto así por nuestro papel, en realidad, pero sí por lo que supuso para nosotros y la experiencia que fue la primera vez que salíamos a un escenario que en aquellos entonces nos contaban que había más de 3.000 personas. Fue dentro del Festival de Teatro Clásico de Mérida en el año 2001 o por ahí, o 2000, cantando junto a la Orquesta Estatal de Hungría, en un montaje que hicieron para homenajear a Ennio Morricone, con bandas sonoras de Ennio Morricone. Aquello dentro del festival, de la programación del Festival de Mérida, bueno, pues llenó a lo bestia. Y nosotros interveníamos en la parte principal del tema La Misión, cantando además el tema principal, el Vita Nostra, ¿no? Y aquello fue absolutamente impresionante para nosotros y una experiencia que a mí se me quedó marcada. Insisto que no tanto, a lo mejor no recuerdo tanto la parte musical, que sí, que salió muy bien, que aquello era una pasada, pero el montaje, ¿no? Es decir, estábamos con 200 músicos, todo el proceso de vives desde dentro, cómo se monta una producción de ese tipo, ¿no? 200 personas. Recuerdo que ensayamos en el López de Ayala, los ensayos estaban programados en el López de Ayala y ensayamos al revés, es decir, el coro estaba en la platea de arriba, toda la zona alta, y el patio de butacas, me parece que había gente, y el director estaba mirando al revés, hacia el público. Y entonces ya estábamos situados los dos coros, hay un montonazo de gente, por lo menos, yo qué sé, de coro estaríamos 100 y pico, una pasada. Y bueno, fue una experiencia muy bonita. Y esa a mí se me quedó muy marcada. Insisto en que no quiere decir nada. Quizás los sitios son más representativos, pero luego otra cosa es el contexto musical en el que tú participas y tu participación. En ese respecto, como conciertos importantes, sí que nosotros tenemos intervenciones que a lo mejor no son en lugares tan relevantes, pero que han sido auténticos conciertazos, ¿no? Que esto también pasa mucho hoy en día, ¿no? A lo mejor que vamos a un pueblecito, a tal sitio, y el concierto sale estupendamente, ¿no? Lo que pasa que aquí, pues bueno, a lo mejor no alcanza esa difusión porque el concierto lo hace en Higuera de la Real o en Salvatierra de los Barros, yo qué sé, ¿no? Entonces, es una pena porque realmente estamos
nos estamos preocupando de llevar esta música que llega al concurso a esas poblaciones, a Extremadura, al sitio de donde salen, pero a veces pues sí que es cierto que los medios no prestan tanta atención, prefieren algo nuevo a algo bueno, y en esto sucede muchas veces en los medios de comunicación, ni mucho menos quiero hacer de esa afirmación una generalización, pero que en algunos casos no se presta atención porque es en tal sitio, porque es en tal pequeño, el núcleo poblacional a lo mejor no es representativo y tal, y a lo mejor tienes el día y das un conciertazo, ¿no? Canta pueblo, música de historia, música de infancia, música de monumento o contemporalia. Háblame de estos proyectos en los que trabaja el Coro Amadeus. Aquí colaboramos a través del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral, y esto fue una asociación que se creó en el 2006, aunque ya venía dando pasos desde el 2003, 2004, y se formó con el objetivo de aglutinar a varias asociaciones corales, intentar hacer un proyecto supracoral que acogiera a varias asociaciones corales para desarrollar proyectos que eran impropios de una agrupación pequeña o particular, ¿no? Entre esos objetivos estaba la difusión dentro de la región extremeña del patrimonio musical. Esto se dice muy rápido, pero, ostras, cuando realmente te pones a decir, bueno, a ver, ¿cómo hago yo esto? Muchas veces hablamos de, sí, difusión, voy a tal sitio y hago difusión del patrimonio. Vale, sí, pero coordinar esto para que lo reciban todas las comarcas, para que por lo menos haya una muestra en todos los... en sitios muy numerosos de la provincia de Badajoz, de la provincia de Cáceres y tal, esto cómo se hace, ¿no? Había que coordinarlo, había que hacerlo, y afortunadamente lo canalizamos sobre esos proyectos y afortunadamente están dando resultados. El caso de la provincia de Badajoz, sobre todo, gracias a la Diputación Provincial, al área de Cultura, que debo decir que a este respecto que rápidamente se identificó con el proyecto y nos está ayudando a desarrollarlo y está funcionando, yo creo que muy bien. No, en el caso del Cantapueblo no está funcionando también en Cáceres, mejor dicho, en Cáceres que no nos ayudan. Nunca hemos recibido ayuda de la Diputación de Cáceres para desarrollar este proyecto. Teniendo coros como tenemos el instituto tiene en la provincia de Cáceres, como el coro de la universidad, que aunque es coro de la universidad, tiene su sede de ensayos y todo esto en Cáceres, ¿no? Y le resultaría mucho más fácil dar el concierto a lo mejor en Plasencia que en no sé, en Llerena o en Azuaga, que le pillan la otra punta, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, estos proyectos están permitiendo que ese patrimonio que nos habíamos propuesto difundir y tal, pues llegue de una manera, entendemos, bastante más coordinada y más efectiva a esa zona. Esto es muy complicado porque ahí ya sí que entran muchas variables, hay que trabajar con organismos y ahora mismo los organismos no están para muchas historias. Pero Amadeus sí que presta una colaboración muy, muy, muy sincera y muy importante. Activa, ¿no? Y muy importante porque carga con el peso de la gran mayoría de los proyectos. En ocasiones han preguntado, oye, ¿y por qué tal siempre estos coros y tal? Y a lo mejor puede parecer que Amadeus quiere cogerlo o el coro de la universidad quiere cogerlo. Y en realidad esto responde a que no todo el mundo está dispuesto a ceder de su trabajo, de su programa musical, la mitad del programa a obras de difusión del patrimonio musical extremeño. Esto es un compromiso muy duro y además que tienes que renovar. Constantemente tenemos que meter repertorio en los programas, hay que poner programas nuevos y meter repertorios nuevos. Y no todo el mundo, ahí sí que está, bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a ceder esa cuota de participación al Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral. Por eso tratamos de ensalzar esa labor y que realmente esos coros, pues oye, tengan también su pequeña gloria, por lo menos en que los nombremos en los medios de comunicación y que intervengan en determinados sitios. Ya que lo has nombrado, háblame del Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral. Pues un poco lo que estábamos comentando, ¿no? En esta línea. Es una entidad asociativa cultural sin ánimo de lucro que tiene como objetivos el estudio, promoción y difusión del patrimonio musical extremeño. A este instituto
se suman colaboraciones corales. Ahora mismo tenemos una serie de agrupaciones, son poquitas, pero tenemos una serie de agrupaciones, aunque abrimos el campo a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo que quiera colaborar y que quiera participar, pues tiene. Lógicamente hay una especie de normativa. El coro que entra en difusión tiene que ir entrando progresivamente, adquiriendo compromisos cada vez mayores de difusión del patrimonio y al mismo tiempo también compromisos formativos. Esto es importante porque es muy necesario que este patrimonio musical se difunda con unas ciertas garantías de calidad para que llegue bien. No estamos diciendo esto que no pueda todo el mundo, pero que al mismo tiempo que pedimos un compromiso de inclusión de repertorio, también pedimos un compromiso de constante y continua formación, tanto del coro como del director y tal, estar al día en esta línea. Y los resultados son espectaculares. Te diría que más de 200 colaboraciones en apenas 5 o 6 años de vida, creo que dan buena cuenta de la labor que realizamos. Pero al mismo tiempo, estudios que están vertiendo al torrente de repertorio coral nacional e internacional, obras tanto de música antigua como de música contemporánea. De música antigua, por ejemplo, se han hecho monográficos sobre Hernando Franco, digitalizando un montón de partituras que ahora mismo pues el Instituto tiene y que pone también a disposición de los coros que estén interesados en ella. Hernando Franco es un compositor, lo pongo un poco en contexto, que nació en una población muy pequeñita de Extremadura y que acabó siendo maestro de capilla en la Catedral de México, nada más y nada menos, ¿no? En México le dedican programas completos, sí, y tal, y resulta que nosotros nos hemos enterado, como quien dice, hace poquito de que este hombre, de que era de aquí, ¿no? Este hombre era de aquí. Estuvo poco tiempo, pero bueno, oye, era de aquí. Esto es impepinable. Se han hecho también programas monográficos y estudios de rituales antiguos, el rito de la salve. Se han hecho programas sobre Tomás Luis de Victoria con motivo de la conmemoración del centenario. Y se han hecho verdaderos trabajos que ahora mismo están a disposición y que están en formato digital. En el terreno de la música contemporánea, a través del concurso internacional Amadeus de composición coral, estamos consiguiendo que esas partituras que llegan al concurso, por un lado, se difundan en formato editorial, con libros y publicaciones, que llevamos ya 2, y tenemos ya a punto de salir la tercera. Y por otro lado estamos haciendo que ese repertorio vaya a los coros y se difunda a través de esos programas Cantapueblo, Música Monumento, tal, con lo cual estamos consiguiendo que la música salga de la partitura, salga de Puebla de la Calzada o de aquí un entorno más local, y estamos llevándola a los sitios, a todos los sitios que podemos. Y en ese sentido el Instituto es un verdadero instrumento transmisor de esa cultura popular y de esa cultura no tan popular de nuestra tierra. Bueno, realizas labores de investigación sobre el patrimonio musical extremeño para la preservación y la conservación de este patrimonio. Cuéntame cómo es este trabajo, ¿no? Porque imagino que recogerás las melodías muchas veces de transmisión oral, ¿no? Luego tienes que transcribirlas a partituras, o sea que es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Yo he hecho ese trabajo precisamente para unas asignaturas ahora de los cursos de doctorado, y lo hice por primera vez entonces, aunque siempre prestaba muchísima atención a los cancioneros que hoy tenemos. Nosotros nos hemos educado con 2 referentes o 3 en la música popular, y han sido las recopilaciones que hicieron Bonifacio Gil y García Matos. Pero gracias a la Universidad de Extremadura y a la especialización musical que hay o ha habido, porque yo no sé si se la han cargado ahora, la verdad es que no tengo ni idea, pero no sé si sigue la especialidad esta de musical en Cáceres, pues han salido una serie de promociones a las que se les ha enseñado y se les ha presentado este tipo de música que también es música, lógicamente, que también es cultura y que también es arte. Y a raíz de ahí han salido muchos trabajos de recopilación de melodías populares, y
y rescatadas de la tradición oral. Esto ha enriquecido muchísimo la fuente. Y yo siempre he mostrado muchísima atención a esto porque me han parecido curiosísimas y creo que es el mejor espejo en el que nos podemos mirar para conocer nuestros antepasados, ¿no? Ese tipo de melodías, además, producen, o si las utilizas como material de base para composiciones, pues producen unas sonoridades muy, muy, muy particulares y realmente, bajo mi perspectiva, muy bonitas, y con las que el público se siente muy identificado, con lo cual ha sido siempre un foco en el que yo un área en el que siempre he querido trabajar y lo he tenido presente. Pero sí que es cierto que en los últimos años pues ha sido todavía mucho mayor la atención que he prestado a este área. En primer lugar, por eso trabajos que tuve que hacer para los cursos previos de doctorado, y en segundo lugar, porque el concurso Amadeus de Composición Coral, una de las premisas que tiene es precisamente esto: poner a disposición de los compositores fuentes, y en ese punto sí que me he preocupado mucho de facilitar fuentes sobre las que los compositores pudieran trabajar, escribir, sí. y que salieran melodías que tuvieran raíz extremeña, estuvieran vinculadas a Extremadura. Te digo dos compositores y tú ya me hablas lo que quieras. Tomás Luis de Victoria y Juan Vázquez. Madre mía. Con eso podríamos estar hablando 5 programas, no sé, y no terminado. En el caso de Tomás Luis de Victoria, ha estado siempre muy, muy presente en mi repertorio con el coro. Hemos tenido interpretaciones que han sido para nosotros muy relevantes y muy importantes. Y incluso en alguna de ellas se nos ha conocido mucho externamente por composiciones, fíjate, de Tomás Luis de Victoria, una composición del siglo XVI que siempre tienen un poco la señal de o el hándicap de que parece que siempre música muy monótona, muy aburrida y tal, ¿no? Pues precisamente una de las que a nosotros se nos ha conocido ha sido Victoria, por la que a nosotros se nos ha conocido en un determinado momento. Recientemente, en el 2011, se conmemoraba el aniversario de la muerte de Tomás Luis de Victoria, y a ese respecto pues hizo que me acercara todavía un poquito más. Y lo que estudié en aquel momento fue qué música de Tomás Luis de Victoria se cantaba aquí en la Catedral de Badajoz. Es decir, un personaje que fue tan relevante, yo me preguntaba un poco si lo fue en su época, cómo lo era en Extremadura, es decir, qué recepción había del repertorio de Victoria en Extremadura en épocas, en la misma época, ¿no? Y pude comprobar que eran verdaderas figuras, o sea, eran verdaderas figuras porque antes de la primera década del siglo XVII para atrás, la Catedral de Badajoz ya tenía más de la mitad de las ediciones de Victoria que había editado Victoria en vida, ¿no? Creo que ahora mismo no recuerdo si era la primera década del 17 o llegaba hasta el 18, pero bueno, sí que es cierto que aquí, en la Catedral de Badajoz, y esto es una aseveración que podemos decir sin duda, pues había buen piquito y aquí gustaban de buena música, igual que en todos lados. O sea, esto es así. Y cantaban música de Victoria, pues bastante, además, obras policorales, es decir, que no se quedó solo a las grandes, ¿no? A Salamanca o Toledo o Sevilla. La música de Victoria se cantó y mucho aquí en Badajoz, y un poco el estudio era lo que pretendía poner de manifiesto, ¿vale? Y luego Juan Vázquez, el otro, es que claro, me tocas ahí una figura muy, muy, muy sensible que está aquí ahora mismo muy a flor de piel, y es que es el personaje sobre el que voy a hacer mi tesis doctoral, con lo cual, pues fíjate, podría estar hablándote horas y horas y no terminaría. La cosa es que, bueno, sí que he hecho ya alguna lección inaugural. Bueno, hice la lección inaugural de los conservatorios profesionales y superiores de aquí de Badajoz, en el Palacio de la Diputación, y ahí un poco versé más que de la vida, de los estudios que hasta ahora había sobre él, ¿no? Había hecho sobre él. Destacaba allí, lógicamente, el papel de Carmelo Solís, de estudiosos como Querol, Anglés, en fin, las aportaciones que han ido haciendo cada uno a la música del polifonista Juan Vázquez. Y lo fundamental de este señor es que
posiblemente un polifonista de los más conocidos a nivel nacional del siglo XVI, e incluso internacionalmente también bastante conocido, y que resulta que es extremeño, nació aquí en Badajoz y es natural de aquí en Badajoz, y gran parte de su vida fue aquí en Badajoz y se desarrolló aquí en Badajoz. Con lo cual, pues un personaje muy, muy, muy interesante y del que espero dentro de poquito soltar muchísimas cosas, tanto en el ámbito, tanto en el mundo de la investigación como sobre todo en el de la interpretación, en el de la edición musical. Bueno, y yo espero que me avises para asistir a esa presentación de tu tesis. Bueno, a ver, sí, espero que no se alargue ya mucho porque me está quitando, la vida. Muy bien, vamos a escuchar una cosa y ahora seguimos. Bueno, Alonso, ¿quién canta esto y sobre todo qué están cantando? Bueno, pues esto lo canta Amadeusin en directo en un concierto que hicimos para Juventudes Musicales de Zafra. Y están cantando una melodía popular que recogí precisamente en estos trabajos que te comentaba y que armonicé levemente para voces iguales. Eso es un poco mi válvula de escape. Como te decía antes, la tesis me está llevando muchísimo tiempo, llevo muchísimo tiempo estudiando y me está produciendo una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que estoy transcribiendo muchísima música, pero por cuestiones lógicas no las puedo cantar, no las puedo interpretar, y esto me produce una especie de angustia, de ansiedad que se vierte al final en estas cosas. Cojo melodías populares y armonizo, ¿no? Y tal, y lo hago con los niños y bueno, y me quedo la mar de a gusto y me lo paso muy bien, y al mismo tiempo tú las haces sabiendo un poco el coro que tienes y las posibilidades que tienes, las haces un poco a tu gusto. Esto sí que es una posibilidad, pero cierto es que es un trabajo muy bonito y que va haciendo que los niños vayan tomando contacto tanto con la música popular también como con la música antigua, que son sabios los niños a este respecto. ¿Cómo es trabajar con adolescentes? Es particular, es distinto, pero en esencia se basan por criterios muy comunes y pocos al final. Un adolescente
particular en su desarrollo, porque está en una etapa un poquito más difícil, tienen un acusado sentido de la vergüenza, esto a veces pues, supone un problema, un hándicap en la interpretación, pero son personas extremadamente sensibles y esto es todo un potencial. El caso de los niños, bueno, yo creo que un poco todos, ¿no? Niños, adolescentes y mayores necesitan, quizás los niños de manera más acentuada, la constancia. La clave de los proyectos en los niños es ser muy, muy, muy constante, no solamente en tus ensayos, sino también en tu metodología de clase, de repertorio, y sobre todo es fundamental, bajo mi perspectiva, el darle que prueben de todo. Tienen que probar música. Muchas veces tenemos nosotros, los mayores, más estigmatizados algunas áreas y ellos no. y resulta que eres tú. Y me gusta un poco darles de todo, aunque yo a lo mejor en determinado repertorio no me sienta cómodo, no me sienta bien y tal, pero que prueben un poquito de todo. Y te lleva sorpresa muy grata el que ves que defienden perfectamente bien a lo mejor un himno que sacas de la Candelaria de Zafra del siglo XVII y te lo cantan estupendamente bien, igual que te pueden cantar muy bien una melodía popular que sacas también de tal sitio, o música contemporánea de Chilcot o de compositores actuales. Son auténticas esponjas, esto es una obviedad, lo sabe todo el mundo y todo el mundo lo decimos, pero lo que creo que sí es importante es darles a probar de todo, porque están en una época en la que necesitan probar de todo para saber qué es lo que más les gusta. Sí. ¿Qué es para ti Puebla de la Calzada? Pues Puebla de la Calzada es donde vivo ahora de viernes a domingo o de viernes a lunes, pero el sitio donde realmente desconecto, donde me encuentro bien, el sitio donde estudio, quizás lo asocio más a eso, a la tranquilidad, al estudio, a la comodidad, donde salgo a hacer deporte, donde puedo salir con mucha más, o salgo con mucha más sensación de desconexión. Y Badajoz, que es donde vivo ahora mismo de lunes a jueves, pues lo asocio quizás más al trabajo, al esfuerzo, conservatorio, ensayos, eso un poco más la rutina. Bueno, antes de encarar la recta final, háblame del concurso internacional Amadeus de composición coral. Bueno, pues esta ha sido una de las áreas en las que nos hemos centrado en los últimos 5 o 6 años. Como te comentaba, en las etapas se pueden definir un poco por los pilares de los objetivos del proyecto y surge por una cuestión muy, muy tonta, ¿no? Y es que en el periodo ese de 2002 a 2005, cuando salíamos a las competiciones y tal, en todos sitios te pedían una obra de tu región, de origen, de la zona de donde sea el coro. Y esto, lejos de ser una tranquilidad que era para todo el mundo, para nosotros era un auténtico suplicio. No porque no hubiera, insisto. Creo que hay literatura coral en Extremadura muy buena, de Miguel del Barco, Antonio Guisado. Hay gente que ha escrito mucha música coral, Emilio González y tal, pero realmente en el formato en el que nosotros demandábamos había muy poco. Y esto me hizo pensar y decir, bueno, pues una vez que hemos terminado esa etapa, vamos a tratar de trabajar sobre un área que quizás lo necesite y por otro lado que facilite el camino a otros coros que el día de mañana vayan a seguir la senda de la competición, ¿no? Y que encuentren materiales y que no tengan que hacer el periplo, el peregrinaje que nosotros teníamos que hacer, que casi teníamos que pedir las obras de encargo para tener en ese formato de competición y de concurso, ¿no? Y la realidad ha sido ahora que nos hemos visto con un certamen que se ha desbordado. Normalmente este tipo de certámenes están asociados o lo organizan fundaciones, entidades sociales con cierto peso. Y nosotros lo hacemos desde un coro. En la diferencia, la económica, los presupuestos que nosotros barajamos ni se parecen a los que pueda haber en una fundación. La diferencia también en positivo es que somos un coro y que nosotros mismos nos erigimos como difusores de esa música. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que un compositor joven que termina composición o que está estudiando composición o no tan joven encuentra en ese concurso una manera de darse a conocer.
Y esto lo consiguen tanto los que ganan como los que quedan a lo mejor con las obras declaradas de interés, o ni siquiera eso. Es decir, si la obra resulta interesante, nosotros la ponemos a disposición de todo aquel que nos la pide. La realidad, que ahora mismo se nos ha desbordado. Es decir, el concurso internacional Amadeus de composición coral está presente en más de 20 países, hay varias ediciones, varias publicaciones, numerosas, podríamos decir ya, publicaciones, propuestas de más publicaciones, tanto nacionales como internacionales, y ahora mismo estamos intentando gestionarlo como podemos, con los medios que tenemos, y por eso demandamos ayuda de las instituciones. Hasta ahora hemos tenido la ayuda, hasta este año 2013 hemos tenido la ayuda de la Junta. Ahora mismo todavía estamos esperando un poco ver si vamos a poder seguir contando con esa colaboración, pero si no, la cosa está complicada porque menos de lo que nosotros estamos presupuestando el concurso ya no podría existir, y realmente merece la pena, porque es un proyecto, más allá de lo bonito o lo sentimental que pueda tener para nosotros, es un proyecto del que Extremadura se va a beneficiar, se está beneficiando ya, pero se va a beneficiar mucho más en los próximos años. Además, lo más significativo es que es un concurso que tiene mucha solera y nace en una localidad de poco más de 5.000 habitantes, ¿no? Sí, de hecho el otro día hablamos con el alcalde un poco para comentar un poco las circunstancias y ver de qué manera el ayuntamiento... Claro, es muy difícil ver cómo puedes involucrar a un ayuntamiento en una actividad tan particular, ¿no? Para un pueblo de 5.000 habitantes, con las dificultades que hay hoy en día y con los problemas que tenemos hoy en día en la sociedad, hablarle de un concurso de composición internacional, ostras, queda esto un poco como peregrino, ¿no? Pero sí que me sorprendió la receptividad que tuvo al proyecto y las ganas para trabajar por él. ¿De qué manera lo haremos? ¿No lo haremos? Bueno, pues ya veremos, ¿no? Como el tiempo lo dirá. Sí que Puebla nos gusta siempre llevar un concierto que normalmente cubre el ayuntamiento, un conciertito con obras del concurso para que el mismo pueblo vea qué es lo que se está haciendo. Quizás a lo mejor no tengan total constancia de la repercusión que tiene, ¿no? O que estamos cantando obras que también se están cantando en México, que se están cantando en Londres o que se están cantando en distintos sitios de España. Pero insisto que el tiempo creo que hará que ese trabajo resulte muy productivo, no solamente para nosotros, sino para todo amante de la música coral. Bueno, queridos amigos, pues encaramos la recta final. Alonso, te hago unas preguntitas muy cortas y ya nos vamos, ¿vale? Muy bien. ¿Una película? Ostras. Bueno, en esto yo no soy muy amante del cine, me estoy relacionando ahora con el cine, pero sí que cualquier película que tenga valores como la constancia, el trabajo, sensatez, honestidad, para mí será un argumento siempre muy válido. ¿Una canción o en tu caso una obra? Por razones sentimentales y además recientes, Lagma Aña, una versión de Esperin 21 de Jordi Sabal que se llama El pan de la aflicción y bueno, por un componente del coro que falleció ahora hace poco y tal, le tengo un especial cariño. ¿Una novela o en tu caso un libro de literatura musical? Por el campo próximo al que ahora mismo estoy trabajando, creo que el Quijote, y además creo que es un libro que hay que leer varias veces en la vida y en distintas etapas. ¿Un lugar? Un lugar, Guadalupe, Trujillo, estos sitios creo que son un sitio en el que siempre me gusta ir. ¿Un recuerdo? Quizás el que te comentaba del Teatro Romano, o el momento en el que nos dicen que somos ganadores del Gran Premio Nacional de Canto Coral. Creo que eso fue fuerte. ¿Un color? El azul. ¿Un plato de comida favorito? Ahora me gusta todo, pero vamos, quizá macarrones, arroz, no sé. ¿Un momento del día? Las primeras horas, el amanecer, la primera hora de la tarde me gusta. ¿Y un motivo para demostrarle a nuestros oyentes que hoy puede ser un gran día? Pues que lo va a ser, seguro, seguro. Y el 2014 va a ser
todavía mucho mejor. Muy bien, bueno, pues hoy nos hemos pasado un poquito del tiempo, pedimos disculpas a nuestros compañeros corporativos que vienen después. Ha sido muy bonito hablar con Alonso Gómez Gallego, muy entretenido, y se te pasa el tiempo volando. Cuando estás bien en una conversación, pues se te pasa el tiempo volando. Samuel Hernández estuvo en la producción y en la realización, y el que les habló, Juan Muñoz Reja. Muchísimas gracias por estar al otro lado, amigos, y hasta pronto, adiós. Viene a comprarlo, mi corazón en venta. Dicen que se revienta, que versión violenta. Hoy puede ser un gran día con Juan Muñoz Reja. La que se cuenta por ahí. Se dice de mí que nunca vuelvo y siempre me estoy yendo a ningún lugar. Que tengo que parar de navegar